Buenos días para todos. La Fiscalía General de la Nación quiere informar que trabajando en conjunto, articuladamente, con la Policía Nacional, especialmente con el Gaula de la Policía Nacional, con la Fuerza Militar, especialmente con el Ejército Nacional, con los Gaulas del Ejército, es un propósito de la Fiscalía, es un propósito del Ministerio de Defensa, es un propósito del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública, reducir cada día más los índices de extorsión y secuestro, y que en esa política de lograr llevarle tranquilidad a los colombianos se realizó de la semana pasada y lo corrió esta semana una operación que se bautizó como la Operación Aurora contra el secuestro y la extorsión. Esta operación va encaminada a seguir manteniendo los índices de reducción de la extorsión. En lo corrido del año, este delito ha tenido una disminución del 30.08%. Este año solo hemos recibido 1.639 denuncias por este delito y que con ese propósito se trazó esta operación que tuvo los siguientes resultados. En esta operación participaron 1.000 miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, participaron 80 miembros del CTI y 20 fiscales. Se impactaron 38 organizaciones en 26 departamentos. Con estas 38 organizaciones que se impactaron en estos 26 departamentos, se impidió el pago de 1.600 millones de pesos que estaban exigiendo a las víctimas de secuestro y extorsión en los casos que se esclarecieron. Y se logró terminar con capturar a 281 miembros de estas 38 organizaciones. Efectivamente, se esclareció un caso con el hijo del alcalde de Maguipayán, el cual fue secuestrado el año pasado, el 12 de mayo del 2017, en la localidad de Bosa. 3 días después, esta persona fue dejada de libertad. Se exigían 600 millones de pesos al padre, que en la actualidad era el alcalde de Maguipayán. Y con las labores investigativas de inteligencia, se arrojó la captura de las 3 personas responsables de este secuestro. Con esto, los gaulas militares, con apoyo de la Policía Nacional, el CTI, la Fiscalía General de la Nación, esclarecimos este caso y pues continuamos avante en nuestros casos de secuestro y extorsión en Colombia. Complementando con la información que se está dando, tenemos que dar las gracias a ese trabajo que se está haciendo conjunto a través de nuestro Ejército Nacional, Gaula Militar y nuestra Armada Nacional, también el trabajo coordinado con el Gaula de la Policía y el trabajo interagencial con el CTI y nuestra Fiscalía General de la Nación. Nos permite, además de estos resultados, realizar 250 allanamientos donde se incautan más de 200 teléfonos celulares, más de 400 SIM card, elementos que nos van a servir a través de un estudio forense con nuestra capacidad de la Fiscalía General de la Nación, con el Cibergaula, seguir extrayendo información importante para identificar más víctimas de este fenómeno de la extorsión, también identificar más victimarios y modalidades que se estuvieran desarrollando. En los casos importantes que resaltamos está la captura de 5 delincuentes en el departamento del Huila, una banda delincuencial denominada Los Inmigrantes, quienes son los responsables del secuestro de un ganadero al cual le exigían 250 millones de pesos, secuestro extorsivo donde están involucrados 2 venezolanos. Tenemos el caso de una banda delincuencial en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, que venía sembrando el terror, la zozobra y la preocupación de muchas personas, especialmente en la zona rural, donde además de algunos homicidios y de estas extorsiones, pues estaban cometiendo desplazamiento forzado. Tenemos igualmente una banda delincuencial denominada La María en el departamento del Valle, en Cali, que desde un centro de reclusión, 2 delincuentes y otros 6 delincuentes desde la parte externa del centro de reclusión venían también cometiendo homicidios, atemorizando a comerciantes, a pequeños comerciantes. Tenemos el caso, además de alias Jimmy, un reconocido delincuente de una banda delincuencial en Medellín, denominada La Oculta, que estaba al servicio del Combo Los Triana, quien venía desarrollando desplazamiento forzado en el corregimiento de San Antonio de Prado.
esta banda delincuencial, después de despojar de los inmuebles a las víctimas, tomaban como propio estos inmuebles y los arrendaban o los vendían. De esta forma, reiteramos que es un trabajo integrado entre todas las capacidades del Estado que nos da este resultado tan importante, nunca visto, como son las 281 capturas. El mensaje que queremos enviar, trabajando articuladamente la Fuerza Pública, el Ministerio de Defensa, el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación, es que el mejor camino que tiene una víctima de extorsión es denunciar y acudir a la Fiscalía General de la Nación, al Gaula del Ejército o al Gaula de la Policía. Con estos 281 personas capturadas, con estas 38 organizaciones criminales impactadas, se esclarecen alrededor de 200 casos de extorsión. Y aquí hay que enviarle un mensaje a la ciudadanía, al pueblo colombiano, de que quiénes son los autores de estos secuestros y extorsiones. Y entonces cuando mira uno las personas capturadas y las organizaciones que están impactando, uno le puede transmitir a los ciudadanos colombianos de que no deben creer en las amenazas que le hacen, en los constreñimientos para que entreguen unas sumas de dinero. Estas organizaciones que estamos capturando aquí y estos miembros de esta organización, por regla general, en estos casos, la mayoría, más del 90%, son delincuencia común que se viene organizando. Y entonces, la reacción que tenemos que tomar, como lo estamos haciendo todo el Estado en conjunto, todo el gobierno, todo el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, es impactar estas organizaciones antes de que sigan creciendo en estas regiones. Son organizaciones que se vienen formando, que vienen empezando a tener capacidad de daño, pero vienen simulando y suplantando otras organizaciones para poder obtener esa amenaza, ese constreñimiento en las personas para lograr algún tipo de intimidación y que les cancelen esa extorsión que vienen exigiendo. Entonces, el mensaje es, al pueblo colombiano debe denunciar inmediatamente y darnos la oportunidad para hacer operaciones como estas, con 281 capturas, más de 200 casos esclarecidos, y impedir que estas bandas reciban dinero y finanzas a través de estos dos delitos, el secuestro y la extorsión. Precisamente dentro de la operación que se desarrolló, estamos hablando que se afecta en grupos al margen de la ley o grupos de crimen organizado como los puntilleros del Clan del Golfo, pero también hay operaciones que vienen adelantándose a través de esa integración de Gaula Militar y Gaula de la Policía, especialmente sobre la zona de San José de Guaviare, lo que tiene que ver con el Caquetá, donde gracias a la denuncia de la comunidad sabemos que estos grupos residuales vienen desarrollando extorsiones. Precisamente en el Valle del Cauca se capturan 2 delincuentes que estaban dentro del programa de la FARC, cuando en el sector rural de Buga venían extorsionando a la comunidad, haciéndose pasar por grupos residuales. Las cifras, según nos dicen, 2 personas de las capturadas de los 281 son de origen de Venezuela, o sea, son oriundos del IE de Venezuela. En estos trabajos que estamos haciendo, y no solamente del delito de extorsión y secuestro, sino en el hurto, en violencia sexual, en violencia intrafamiliar y en estafa, siempre estamos manejando la reincidencia. Siempre un factor es mirar si alguno de los que vamos a perseguir ya tiene anotaciones por el delito, por este caso extorsión o secuestro, o por cualquier otro delito, para aplicar en la argumentación que va a hacer el fiscal el artículo 7º de la ley 1826, la reincidencia como un factor de peligrosidad para solicitar la medida intramural. En este caso creo que hay unos reincidentes, pero hay que recordar que acabamos de terminar una operación este año y el año pasado también hicimos otra sobre reincidentes en estos delitos. Yo quiero complementarle que estas 281 capturas que se han presentado obedece a un trabajo de investigación criminal y un trabajo de inteligencia, en donde el delito de la extorsión hoy por hoy se ha atacado contundentemente, teniendo en cuenta que así como existen gaulas militares y gaulas de la policía enfocados solo a este fenómeno, también contamos con una gran capacidad de la Fiscalía General de la Nación de gaulas de fiscales dedicados ante estos gaulas. Eso nos permite que las investigaciones realmente lleguen fuertes frente a los estrados judiciales para evitar que estos delincuentes pues
realmente, o el delito en general, quede en la impunidad. De el total de denuncias, el 90% de denuncias que se reciben, siempre logramos sacar los casos con éxito. Siempre le he dicho a los medios de comunicación que el tema de los periodistas ecuatorianos se está informando a través del Ministerio de la Defensa de Colombia o a través del gobierno del Ecuador. Es un oficial, es un teniente y yo creo que ahorita la Metropolitana de Bogotá, el señor General Penilla, es el que se va a dirigir en rueda de prensa a informar los pormenores de este hecho lamentable para la Policía Nacional. Gracias. El caso de la banda delincuencial La Oculta, ellos están delinquiendo al servicio del combo de los Triana. Alias Jimmy es un delincuente reconocido, comprometido en hechos de extorsión en la zona rural del corregimiento de San Antonio de Prado. Este delincuente, con su estructura delincuencial, venía desplazando a las personas de sus propiedades, amenazándolas, están sindicados de homicidio además de eso, y en su modalidad lo que hacía con los bienes de estas víctimas era arrendarlas o venderlas. Se capturaron, lo capturamos como cabecilla, ya se había hecho una operación donde hubo varias capturas y seguimos desarticulando esta organización. Bueno, sí, precisamente hablaba de 2 capturas que hay en Buga dentro de esta operación, son 2 reinsertados de la FARC, ya están puestos a disposición de las autoridades competentes, entendiendo de que en el momento de la operación pues se capturan en flagrancia cuando estaban recibiendo un dinero por parte de una de las víctimas. Esto fue una denuncia que se recibió donde estaban repartiendo panfletos precisamente en el sector rural de Buga, haciéndose pasar por un grupo de disidencia y donde ya le estaban exigiendo altas sumas de dinero a los finqueros especialmente. No estamos hablando de adultos, precisamente fueron capturas, no se presentaron aprehensiones y ya como lo había dicho el doctor González, pues sí hay varios de estos delincuentes, en su gran mayoría reincidentes en estos delitos. Acuérdese que en los acuerdos y en el acto legislativo y en los decretos que han salido y las leyes, es claro que los que no van al proceso lo juzga la justicia ordinaria, o sea, es competencia exclusiva de la justicia ordinaria. Todos estos que no fueron al proceso de paz y que son miembros o que eran miembros de la FARC antes del 1 de diciembre del 2016. No, mire, es que tenemos disidentes, o sea, disidentes llamamos a los que no fueron al proceso, y desertores tenemos a los que fueron el 1 de diciembre y estuvieron en el proceso y se salieron del proceso. Son 2 términos que utilizamos, pero lo que se debe tener claro es que cualquiera que delinca después del 1 de diciembre de 2016 lo juzga la justicia ordinaria. No, estos son personas disidentes, ¿no? Sí, señor. Disidentes, o sea, que no fueron al proceso. Bueno. Compañero, muchísimas gracias. Un feliz día. Gracias a Dios, el señor fiscal me ha dado una cátedra sobre esto. Sí.